Y les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vamos a leer del versículo 35 al versículo 43. La semana pasada estuvimos viendo la mujer que sufría de flujo crónico y les comenté que íbamos a tocar el día de hoy otro tema que está dentro del mismo capítulo 5, y el sermón, mi hermano, el día de hoy le puso el postrer enigma. Vamos a dar lectura entonces al libro de Marcos, capítulo 5, y juntos vamos a leer el versículo 35 al versículo 43. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Tatita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Mi hermano, podemos dar el mensaje de esta mañana. Gracias. Gracias, hermano. Los niños pueden pasar a su clase y también los jóvenes, ¿verdad? Ya a partir de los muchachos de secundaria ya van a estar ahora con nuestra hermana Laurita, que está también preparando sus lecciones. Les recomiendo mucho la clase. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que podemos tener esto ya. Vamos a orar para empezar ahora sí que el estudio, la palabra de nuestro Dios. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti, humilde, Señor, y con reverencia, con temor y con temblor, para leer tu palabra, Señor, para estudiarla, para ver qué tienes tú para nosotros el día de hoy. Señor, queremos darte la gloria y queremos decirte, Señor, que tú hables en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que podamos, Señor, estar unánimes y que podamos aplicar todo lo que aprendemos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues le puse el postrer basado en un versículo en Corintios que después veamos, porque pues hemos estado estudiando Marcos y nuevamente nos acercamos a Marcos 5. La semana pasada aprendimos sobre el poder y la misericordia de Jesús hacia esta mujer enferma de flujo sanguíneo y cómo las historias, esta que estamos viendo hoy y la que sigue, están entrelazadas. Creo que esta había una novela, un programa que decía historias entrelazadas. Pues esta está enlazada. Y hoy, en esta segunda parte, estudiaremos la historia sobre el principal de la sinagoga, un hombre llamado Jairo, y su hija, desde el versículo 21 hasta el 43 que hemos leído, donde se narran estas historias juntas, y nuestro hermano Edgar ya consideró hasta el versículo 34, así que hoy vamos a ver los versículos 35 al final. Jesús está interrumpiendo un funeral al resucitar a una persona de los muertos. ¿Cuántos de ustedes han ido a funerales? Yo creo que todos, por alguna causa a la que no queremos ir, hemos sido llevados, hoy hemos tenido que ir.
a un funeral. Déjenme platicarles mi primera experiencia en un funeral. Tenía yo 13, creo que 14 años. Yo nunca había ido a un funeral antes, pero un día un amigo, compañero de la primaria, ya no estábamos juntos en la secundaria, pero sigue siendo mi mejor amigo todavía, Arturo, me habla y me dice: ¿qué crees? Leticia se murió. Leticia era una compañera nuestra de la primaria que estuvo con nosotros tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y era una muchacha, pues que era yo creo que unos 2 años mayor que nosotros en la primaria. O sea que nosotros teníamos 14 y ella tendría 16 cuando murió. Resulta que se embarazó, se casó, pero se murió en el parto. Y me habla Arturo y me dice: ¿qué crees? Se murió Leticia. Y dije: pues ya, pues qué mala onda. Pues sentí feo, me acordé de ella, guapa, alta, pues ya señorita, nosotros unos chamacos todavía en sexto. Pero bueno, me dice: oye, que si vamos al funeral. Dije: pues no sé, déjame ver. Entonces le hablé a mi mamá, bueno, mi mamá estaba en la casa y dije: ¿qué crees? Se murió Leticia y pues que si puedo ir al funeral. Mi mamá me dijo, para mi sorpresa: sí, ve, con cuidado. Yo dije: chale, no quería que me dejara. Pero me dejó ir y me dice: no te acerques mucho al féretro. Y cuando estén en el panteón, quédate un poquito lejos de los demás. ¿Por qué me lo dijo? No sé. Pero pues estuvimos un rato ahí en la funeraria. Fue pues muy feo ver a la mamá, al esposo, un muchacho joven, llorando desesperadamente, gritando. No solamente ellos, otras personas que pues, yo no conocía, que eran seguramente familiares. Y pues llegó el tiempo de ir al sepelio, al panteón. Pues ya me subí en unos camioncitos como pecera de la funeraria. Y ahí vamos, ya decía a qué panteón fuimos. Y llegamos al panteón y nos bajamos. Y pues ahí a lo lejos, así como cuando está el coche de la hermana, ahí estaba ya abierto la fosa. Y pues Arturo y yo nos quedamos de lejitos así. Entonces llega por acá la carroza y entonces bajan el féretro de la carroza y justo enfrente de nosotros, los que venían cargando el féretro, la bajan y destapan el féretro y veo a Leticia, vestida de blanco, con su vestido de novia. Pálida, muerta. Esa fue mi primera impresión con la muerte. Y esa es una imagen que tengo grabada aquí. Y bueno, pues fue muy difícil procesar toda esa información, todo eso que me ha pasado. Indudablemente los funerales son la experiencia humana donde se expresa la desesperación. Es donde se refleja la verdadera naturaleza humana alejada de Dios, donde se sufre por la sensación de indefensión, de desamparo, de finitud y de pérdida. La Biblia con precisión dice que toda la raza humana está en esclavitud al temor de la muerte. Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El mundo de hoy está sujeto a la servidumbre del temor de la muerte. Romanos 2:6 al 11 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. La raza humana entera está en esclavitud del pecado, y la consecuencia de ser esclavo al pecado es ser un esclavo al temor de la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte. La muerte es el temor definitivo que impregna al resto de los temores con su realidad amenazadora y final. Job 18:14 llama a la muerte el rey de los espantos. En el Salmo 55, 4 al 5 leemos: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y el terror me ha cubierto. La gente tiene miedo a morir. Toda la raza humana, todos entienden el terror, el temor de la muerte. Lo cual nos lleva entonces a la última de todas las preguntas. ¿Quién puede vencer a la muerte? ¿Quién ha conquistado la muerte? ¿Y puedo yo, de esa experiencia, agarrarme de ese triunfo? ¿Me puede tocar eso a mí? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Ahora, en este pasaje, en Marcos 5, esta historia, en cierta manera, es el factor final de una serie de historias que nos ayudan a entender el poder de Jesús. La primera vino en el capítulo 4 y vimos su poder sobre la naturaleza conforme Él controló el viento y las olas. Y después en el capítulo 5, donde lidió con miles de demonios y liberó a un endemoniado en Gadara, quien estaba poseído por esta legión de demonios, miles tal vez. Vimos también el poder de Jesús, no sobre la naturaleza y no solo sobre los demonios. Y la semana pasada conocimos a una mujer con un problema grave de enfermedad y volvimos a ver el poder de Jesús sobre la enfermedad. Y aquí en la porción final de este texto vemos su poder sobre el postrer enemigo, la muerte. Jesús es el único que ha demostrado tener ese poder. Recordemos un poco, el milagro de la mujer sanada con el problema de sangre se encuentra como un sándwich dentro de la historia de Jairo y de su hija. Jesús regresa a Capernaum después de la experiencia de la tormenta y después de haber liberado a este endemoniado gadareno del otro lado del mar, y desembarcan regresando, porque se volvieron luego, desembarcan y dice el texto, y una gran multitud, como siempre, miles de gentes se congregaron en torno a él. Y la historia de Jairo comienza en el versículo 22, que dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le preguntaba. ¿Qué aprendimos la semana pasada acerca de este hombre? De un padre desesperado. Cualquier padre estaría desesperado al ver a su hija moribunda, que no le han dado ninguna esperanza y que ya nada más está ahí esperando pues, a que muera. En aquel entonces no había primeros auxilios. Nosotros vemos unos programas que se llaman Chicago Med, Chicago Fire, de bomberos. Y siempre que a todo el mundo lo intuban. A todo el mundo, en ese entonces no sabían eso de intubar para abrir los pulmones y que pudieran respirar. No había medicinas. Estamos hablando de hace 2000 años. No había antibióticos, no había aspirinas, no había paracetamol. No había nada. La gente se moría de un catarro.
Este padre desesperado de su hija de apenas 12 años, que dice el versículo 42, y la hija está cerca de la muerte y Jairo desesperado. La realidad es una hija. Él es una persona importante, un oficial de la sinagoga. Es parte importante de la institución religiosa. No se nos dice que fuera un sacerdote o un rabino, ni un fariseo, ni un escriba, sino es una persona laica, parte del sistema religioso, metido en la sociedad. Todo el mundo lo conocía, y seguramente lo conocía porque era una persona cargada, decimos, con lana, y que ofrendaba y que sostenía el trabajo de la sinagoga seguramente. Ese era Jairo, una persona oficial de la sinagoga. Sin embargo, este Jairo de la sinagoga, probablemente, y lo más seguro es que fuera de la sinagoga de Capernaum, había visto y había sido testigo y había oído de lo que Jesús había hecho durante mucho tiempo ahí. Porque ya hemos hablado de que Jesús sanaba a todos, de que Jesús estaba erradicando la enfermedad de Israel, que estaba liberando de demonios a Israel, que estaba predicando la palabra de Dios. Yo no sé si Jairo tal vez fue testigo, él dentro de la sinagoga como principal, cuando ese endemoniado dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús de Nazaret? Y Jesús lo sacó ahí, y Jairo se debe haber quedado pues, como todos los demás que estaban ahí. O yo no sé si fue testigo de cuando bajaron al paralítico y le abrieron el techo y lo bajaron, y Jairo a lo mejor estaba también por ahí. Y tal vez oyó y vio, porque dice que miles venían a él, y las multitudes, y seguramente Jairo se ha de haber acercado y ha de haber escuchado las enseñanzas del maestro, y las parábolas, ha de haber estado ahí. Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque Jairo fue, cuando vio a su hija moribunda, dijo: ¿qué puedo hacer? Ya los médicos la desahuciaron, no hay médico. Ah, ese que anda haciendo, ese que anda librando, ese que está en las multitudes, ese que escuché decir. Yo no sé cuál había sido el contexto, pero Jairo sabía, porque dice que tomó acción, y llegando, ¿qué dijo? No le dijo: oye, ¿sabes? Yo soy Jairo, tengo aquí mis palancas, soy muy bueno. No, dice que llegando, ¿qué fue lo que hizo? Se postró. Tal vez Jairo había oído también de la suegra de Pedro. Jairo recurre a Jesús en lugar de ir a ese sistema religioso del cual era parte. Jairo recurre a Jesús, prefiere a Jesús, porque ha llegado a creer en Jesús, ha llegado a creer en su poder. En esta historia, Jairo nunca demuestra la menor duda de que Jesús puede hacer algo por su hija. Jairo viene y se postra y hace una confesión pública, abierta, y es un paso valiente que toma Jairo. Lo vemos entonces venir delante de Jesús humildemente, se postra en adoración y ruega en confianza plena por la salud de su hija. Jesús le responde. Jesús no le pone peros. Así que lo que podemos aprender aquí en primer lugar de Jesús es que Jesús, a pesar de todo lo que hemos dicho, siempre estuvo accesible a todos. Siempre estuvo accesible a todos. Jesús nunca cierra sus puertas ni sus oídos. Cuando decimos es que Jesús no me oye, no, Jesús sí te oye. Jesús siempre es accesible. Y él estaba ahí en medio de la multitud, presionado, cerca de la costa, dice que se quedó todos los días, tal vez escapándose ocasionalmente para comer o para descansar, para orar, para enseñarle a sus discípulos algo en particular. Pero él estaba accesible a las multitudes. Pero así como estuvo accesible a las multitudes, también estuvo disponible a los individuos. Jesucristo no es un Señor de masas,
Es un Señor de individuos, es hermano, es consiervo, y nos busca individualmente, como lo hizo con la mujer samaritana. ¿Cómo supo del poder? Lo que el Señor, si te están apretando, espérame. A ver, ven aquí. Tú fuiste a salvar. Fue accesible, estuvo disponible a los individuos. Y viene Jairo y lo ve, dice que lo ve, y se acerca empujando a la gente, tal vez apartando, no sé cómo le hizo. Tal vez traía guaruras, Jairo, porque era oficial. Y pudo llegar delante de Jesús y se inclinó, y Jesús estuvo disponible para Jairo. Viene el hombre con una necesidad, y dice el versículo 24 que se fue con él. Emprendió camino. Y en ese momento es cuando pasa la cuestión de la mujer samaritana. Y no solamente estuvo disponible a los individuos, sino que también Jesús fue interrumpido por la mujer samaritana. A Jesús se le podía interrumpir. Ella lo interrumpió. La mujer que había tenido una hemorragia de 12 años aparece, lo interrumpe y así ocurre. Y no solo la curó, sino que al final del versículo 34, ella fue curada en su aflicción y dice, hija, identificándola como hija de Dios, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Jesucristo ejerce ese poder. Y ahora retomamos aquí en el versículo 35. Él está hablándole todavía a la mujer. Él está diciéndole, tal vez, ve, cumple la ley, no peques más. No sé qué le estaba diciendo, algo le estaba dando a la mujer. Cuando de repente el versículo 35 dice que tal vez empezaba ya a volver a caminar hacia la casa de Jairo. Y dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¡Qué noticia! ¡Qué tremenda noticia! Yo me acuerdo de una película basada en un caso real, donde un abogado está luchando y está buscando, porque sabe que a una persona que la van a ejecutar es inocente. Y finalmente puede demostrar que esta persona es inocente, y entonces va y consigue el perdón o el indulto o lo que sea de parte del gobernador del estado, porque así tiene que ser en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Por el tráfico, por cuestiones así, no llega. Y el reo es ejecutado. El inocente fue ejecutado. Y ahí termina el libro. Así termina la historia de muchos, sin esperanza, con mucho esfuerzo. El retraso, tal vez, de Jesús, no sabemos cuánto tiempo se tardó con la mujer, había sido mortal. ¿Sabían estos mensajeros que Jairo fue a buscar a Jesús? Claro que sí. Seguramente Jairo, cuando la situación de su hija moribunda, ya en las últimas, dijo, pues voy por Jesús. Y le dijo a su esposa y a los que estaban ahí, voy por Jesús. Él es el único que puede hacer algo. Y fue, lo encontró y se acercó. ¿Cuánto tiempo pasó? A lo mejor inmediatamente que salió Jairo, murió. Y estos salieron 10 minutos después. No sabemos. O tal vez pasaron horas, no sabemos. Su hija, algo parecido a Lázaro, ¿se acuerdan de Juan 11:21? Cuando Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tanto Jairo como Marta habían visto el poder en los milagros de sanidad que Jesús hacía, pero parecía difícil creer que Él pudiera resucitar a los muertos. Me admira la actitud y la fe de Jairo. Guarda silencio ante la noticia. No hay ninguna afirmación de lo que sale de los labios de Jairo, fuera de una confianza
absoluta en Jesús. Los mensajeros expresan una falta de esperanza en este punto porque dicen, ¿para qué molestan más al maestro? ¿Ya para qué? No tiene caso. Y fíjense ustedes lo que dicen, ¿para qué molestan más a quién? Al maestro, al maestro. Y es importante, ¿por qué? Porque la reputación de Jesús no era la de un hacedor de milagros. La reputación de Jesús era la de maestro. ¿Por qué? Porque su mensaje es mucho más importante que los milagros. Su mensaje es crítico. Su mensaje es conocido porque Él es el maestro. Jesús está ahí. ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús está en medio de una multitud aplastante, ruidosa, agresiva, pero Él está calmado. Y Él dice, tranquilos. Él era imperturbable. Él está en calma. Él está tranquilo, sin molestia, sin turbación. Había caos a su alrededor, todo el mundo apretándolo, todo el mundo gritando, y llegan estos y le dicen, ¿ya se murió la hija? Imagínense ustedes, yo no sé si Jairo tal vez agachó la cabeza, se soltó a llorar, no dice nada. Pero los mensajeros tal vez en pánico. Pero Jesús dice, en el versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo, al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas. No temas. Hermanos, esa es la orden más repetida en toda la Biblia. No temas. 365 veces dice la Biblia, no temas. Una para cada día del año. No temas. Palabras de Jesús. ¿Qué le dice? Le da la solución. No temas. Cree solamente. Cree solamente. Esto se lo dice en un idioma, en un tiempo continuo. Deja de temer. Continúa creyendo, le está diciendo Jesús a Jairo. Deja de temer. Continúa creyendo. Deja de estar temiendo. Continúa creyendo. Reemplaza tu temor con fe. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué tal hacerlo? ¿Qué tal hacerlo? Jesucristo nos puso la muestra y también David, el rey David en el Salmo 22, el cual cita a nuestro Señor en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así habla el Salmo. Así se sentía Jairo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sentía David. Así se sentía Jesús en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Vean ustedes este giro tan hermoso. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El cambio de reclamo a alabanza en el verso 3. Y ahí están David, Jesús, Jairo, ejerciendo su fe, ejerciendo alabanza, de tal manera que su fe puede triunfar sobre el temor. Así como nos liberaste, así como esperaron nuestros padres, así como los libraste, así como clamaron y fueron liberados, yo así lo voy a hacer. Esa es la actitud que Jesús quiere para este hombre. Jairo, deja de estar temiendo y continúa creyendo. Mateo y Lucas añaden en este pasaje paralelo que Jesús también le dijo, y tu hija será salva, y ella será salva. Jesús le da palabras a Jairo que necesitaba. La perspectiva de nuestro Señor es completamente diferente a la de todos los que le rodean.
porque Él se mueve en el conocimiento perfecto de la voluntad de su Padre. El versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Obviamente, Él no podía llevarse a la multitud, y ni siquiera podía llevarse a los 12 que estaban rodeando. Esta es la primera vez en el ministerio de nuestro Señor en que Él separa a estos 3 discípulos, en los que Él empieza a hacer una distinción de su círculo interno, de su círculo íntimo. Pedro, Santiago y Juan, 3 de los primeros 4 apóstoles que Él llamó. Sabemos que Jacobo y Juan eran hermanos y Pedro y Andrés eran hermanos. Pedro se vuelve el líder y Jacobo y Juan los hijos del trueno. Son los más íntimos. A veces Andrés también es incluido en algunas escenas. Pero ya hablaremos después de esto. No es que se les dio un trato especial, sino que más bien ellos iban a ser el canal de Jesús hacia todos los demás de estas experiencias íntimas, de esta enseñanza personal, para que ellos pudieran hacerlo. Pero bueno, volvamos a la historia, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Pasó tiempo, seguramente pasó tiempo de que murió la niña, Jairo alcanzó a Jesús y llegaron estos y regresaron. Tomó un tiempo regresar a la casa de Jairo. Marcos nos narra historias que son un resumen, nos da un reporte condensado de lo que pasó, pero no nos dice cuánto tiempo le tomó a Jesús estar con la mujer, hablarle a la multitud, salirse de medio de la multitud, enseñar, tal vez horas, tal vez minutos, pero el tiempo que tomaron a llegar a la casa fue suficiente para que organizaran un funeral en forma. Ya estaban todos ahí, pues, ahora sí que no quiero decir celebrando, sino pues acudiendo al funeral. Ya había una conmoción en todo alrededor de la casa de Jairo, ya familiares, amigos, llorando en voz alta y lamentándose. Los funerales en el Medio Oriente todavía y en muchos pueblos de aquí, pues son diferentes a los que estamos acostumbrados. Allá la gente se lamenta, quiere decir que grita, desesperada, y llega delante del deudo, de los que sufrieron la pérdida más cercana, y se rasgan las vestiduras, y gritan delante de él, y expresan su dolor, y así son. Y dice que había flautas, Mateo dice que había flautas, así que el funeral ya se está llevando a cabo. Ya cundió la noticia, ya tocan flautas, ya están gritando, ya aquí como en muchos pueblos también en México se contratan plañideras, gente que va a llorar para que se vea que hay más tristeza y le pagan para eso. También lo hacían ahí, ya había gente contratada para que lloraran a esta pequeña niña. Entonces llegan, ya está todo el mundo, pero llega Jesús calmado, en control. Él se mueve con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque sabe que se mueve en los propósitos de Dios. Mateo 9:23 dice que ya estaban tocando flautas y haciendo alborotos. Y el verso 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Muchos dicen aquí, no, es que aquí Jesús dijo una mentira. Ya estaba muerta. Pero ¿saben qué? Lucas dice, dejen de llorar. ¿Por qué están llorando y haciendo este alboroto? No tiene sentido. Y Mateo ya dice, sálganse. ¿Se acuerdan que Pedro también lo hizo en los Hechos, signo de Hechos, cuando en casa de Dorcas, que había muerto, expulsó a todo el mundo y con el poder de Cristo y del Espíritu Santo la resucitó? Aquí Jesús hace lo mismo. Pedro seguramente tomó ejemplo de esto. Jesús está en el momento en que llega ahí, está acabando con el funeral, está interrumpiendo esa escena dramática y dice, cállense, no lloren, la niña no está muerta, sino muerta. En ese momento, hermanos, Jesús redefinió
el concepto de muerte para todos los que creen en Él. Jesús redefinió la muerte como una condición temporal. Esa es la razón por la que Él usa esta analogía de dormir. El sueño es una desconexión temporal. Yo me desconecto cuando me duermo. No oigo, a veces ni a los perros que ladran ahí, ¿verdad? Nuestros sentidos se desconectan, no hablamos, no sentimos, pero es una situación temporal. Y nadie en aquel momento, hasta en ese entonces, había visto que Jesús hubiera hecho una resurrección. No nos dicen los evangelios. Nadie lo había visto. Pero Jesús ahora se refiere a esta muerte como un sueño, como dormir. Este concepto de la muerte como dormir es retomado por los apóstoles. El apóstol Pablo le encanta referirse a los creyentes muertos como a los que duermen en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ¿qué? Duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo me hubiera gustado hablarle a la mamá de Leticia y a todos esos que estaban gritando desesperados? Pero pues no sabía, era ignorante. Pero hermanos, hay esperanza. Los que creemos en Jesucristo, cuando morimos, dormimos. El alma va inmediatamente a la presencia del Señor, ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Mucho mejor partir y estar con Cristo. Ese es el alma. Y dormimos hasta la resurrección gloriosa en el regreso de Cristo, donde tenemos un cuerpo nuevo. Tal vez va a ser igual, pero ya no voy a estar gordo, voy a estar guapo. Entonces, la reacción de todos a la muerte de la niña es bastante predecible. Pues la habían visto, ahí estaba en el cuarto contigo. Dice el versículo 40, y se burlaban de él. Y Lucas añade, sabiendo que ella había muerto. Tal vez habían visto el cuerpecito de la niña de 12 años, pues ya medio basulado, morado, no sé. ¿Cuánto tiempo pasó? Les digo, pues no sabemos. Pero para muchos ya habían comprobado que la niña estaba muerta. Jesús no respondió a sus burlas. Él dice la palabra, mas él, echando fuera a todos, él comenzó a sacarlos. Su burla demostró que su luto no era auténtico, era una máscara para quedar bien con Jairo o para cobrar tal vez su trabajo. El mundo, hermanos, todavía se burla de la realidad del poder de Cristo sobre la muerte. Pero eso no limita a nuestro Salvador de ninguna manera. Ahora en México, yo creo que desde la película de James Bond, México se ha caracterizado más por las máscaras de la muerte y todo el culto que hay alrededor del Día de los Muertos en México que otra cosa. Antes México se caracterizaba por otras cosas, por los charros, ¿verdad? Por otro tipo por las pirámides, por Juego Azteca, cosas. Pero ahora México es conocido por sus calaveras. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. El mundo todavía se burla de la realidad del poder de Cristo sobre la muerte. Pero eso no lo limita de manera alguna. Entonces, Jesús está accesible, Jesús está disponible, Jesús puede ser interrumpido, pero Jesús es imparable, imperturbable, en perfecta calma. Y al final puedo decir que también Jesús es amable y compasivo en la muerte. Y ese es el último punto, simplemente aquí su ternura, su amor y su bondad. Dice que Él vino, Él desplegó poder
La resurrección simplemente pudo haber sido un despliegue de poder. Decir una palabra y se acabó, como lo hizo tal vez con Lázaro. Pero aquí hay una ternura mostrada de parte de nuestro Dios. Vemos que su corazón es empático y amoroso con los padres de la niña. Versículo 40 dice, después de limpiar la casa, sacó a todos los que no merecían estar ahí. Quitó a todos esos que se estaban burlando. Quitó a todos esos que no creían en él. Los sacó. Dice, después de limpiar la casa, dice, tomó al padre y tomó a la madre. Imaginémonos a Jesús, hermanos, acercándose a Jairo y a su esposa, que están sumidos en tristeza, en silencio después de ese caos. Y Jesús los toma, quizás los abrazó y les dijo, no teman. Quizás los tomó de la mano y les dijo, aquí estoy. Quizás lloró con ellos, no sabemos, no dice, pero sí dice que los tomó de alguna forma, vino con ellos y entró donde estaba la niña. Y se acercó con los papás, ¿y qué hizo? Tomó la mano inerte de la niña. Versículo 41. Ese toque personal, esa sensibilidad tan tierna de nuestro Señor. Y le dijo a ella, en arameo, como dice Marcos, que es el único que registra estas palabras tiernas de Jesús, en el lenguaje que ella hablaba y que Jesús hablaba todos los días. No dijo nada espectacular. Le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levanta. Talita significa también un corderito, un pequeño niño. A los ojos de Jesús, esta niña era un pequeño corderito. Tenía 12 años. Y le dice, levántate, pequeña corderita. Jesús está hablando a una niña muerta. Pero la palabra de Dios en Lucas, en Marcos, en Mateo nos dice, inmediatamente el espíritu de ella regresó. ¡Qué poder de nuestro Señor! Inmediatamente el espíritu de ella regresó y respiró. La vida, el alma, su espíritu regresaron. La niña se levantó y empezó a correr. Dice que andaba así y no necesitó terapia. Simplemente se levantó y caminó por todos lados. No hubo necesidad de rehabilitación. Ese es el poder de Dios, creador. No solo tuvo vida, sino que tuvo toda la fortaleza normal de una niña de 12 años. No sabemos de qué murió. Leucemia, gripa, congestión intestinal, apéndice. ¿Quién sabe? Lo que haya sido, pero lo que haya sido ya no está. Ya está una niña perfectamente sana. No necesitó rehabilitación ni terapias, porque así son todos los milagros que Jesús hizo. Así fueron. No hay lugar en la Biblia en donde vinieron terapeutas y hubo rehabilitaciones para ayudarle a una persona que acababa de ser curada para recuperar su fortaleza. No sucede eso en la Biblia. Todos los milagros del Señor Jesús son milagros completos, perfectos. El Señor pudo haberla sanado desde lejos, como lo hizo en otras ocasiones que veremos más adelante. Que le dijo al centurión, no te preocupes, ya tu siervo está bien. El centurión le dijo, Señor, pues tú di tu palabra y va a estar así. Ok, pues consta que tú dijiste, yo iré contigo, dice Jesús. Pero si así dices, pues está bien. Y en ese momento el centurión. Y a otra persona también. Pero aquí Jesús estuvo disponible. Jesús sanó. Todos los milagros de Jesús son perfectos. El Señor pudo haberla sanado desde lejos. Le pudo haber dicho, ven toda la gente que hay, no tengo tiempo de ir a tu casa, pero no te preocupes, ya estás sana. Eso le pudo haber dicho Jesús a Jairo, pero Él fue.
¿Por qué? Porque Jesús nos da siempre ese toque tierno y personal. Jesús quería que supieran los papás de Jairo y la familia de Jairo y todos los que se burlaban que Jesús es personal y atiende nuestras necesidades personalmente. La compasión de Jesús incluye su amabilidad, su empatía, cuidado por los suyos. Fíjense ustedes a qué grado llega el cuidado de Jesús, que al final del versículo 43 le dice: oigan, denle de comer, dejen de celebrar, denle de comer, porque van a necesitar comer para seguir corriendo y desarrollándose y casándose. Y yo no sé si esta niña la vamos a conocer seguramente allá en el siglo, pero cuando el rey le voy a decir: ¿de qué edad moriste? Pues amor de 90, de 100, de 120 años. Pero ahí vamos a ver a Jairo y su esposa, esa pequeña, porque la fe de Jairo se fortaleció, porque la esposa creció, porque los apóstoles, esos tres que se acercaron y que estuvieron ahí cerquita viendo y que aprendieron porque Pedro después lo hizo, su fe se fortaleció también. Imagínense cómo estaban Jairo y su esposa al ver a su hija brincando de nuevo por la casa. Cuando estaban tratando de procesar todo lo que estaba pasando y una gran celebración, Jesús les dice: a ver, espérenme, denle de comer. Y eso es muy normal. Jesús también muestra su preocupación por la necesidad más simple y también por la más grande. Todos se espantaron, versículo 42, hubo asombro completo de todos, pero todos se fortalecieron. Y esto es simplemente inexplicable, porque la demostración del poder divino de nuestro Señor es inexplicable. Y el temor aparece, pero también esa situación fortalece la fe. Todavía en esta categoría de gran amor, Él les dio órdenes estrictas en el versículo 43 de no platicar a nadie más esto que había ocurrido. Algo que ya es familiar para nosotros, que ya nos estamos acostumbrando a oír esto de parte de Jesús. No digan esto que está pasando, ¿se acuerdan? Capítulo 1, versículo 27, capítulo 1, versículos 34 y 44, capítulo 3, versículo 2. Aquí, capítulo 5, versículo 43, capítulo 7, versículo 36, capítulo 8, versículos 26 y 30. De Marcos nada más, y en otros lados también dice. ¿Por qué es que Él siempre dice esto? ¿Por qué no les dice que vayan y digan? Ciertamente la fe de Jairo ha sido confirmada. Ciertamente la fe de los tres, Pedro, Juan y Jacobo, ha sido fortalecida. Pero no se nos dice por qué dice eso. Yo creo que porque no era tiempo para el Evangelio completo. No era tiempo para esparcir el mensaje de Jesucristo completo. Era tiempo en ese momento de escucharlo a Él, pero no era tiempo aún de salir con el mensaje completo hasta la cruz, la cual está a meses de distancia de esta historia. Hasta la cruz, hasta que tengan el entendimiento completo de mi misión, dice Jesús, no puede ser revelado si no es por la muerte y la resurrección de esa cruz. Ese es el mensaje que debe ser proclamado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús? El centro es la cruz. Ciertamente Él es el obrador de milagros, pero mucho más que eso. Él es el Maestro, el más grande que ha habido. Pero aún más, Él es el Santo de Israel. Él es el Hijo de Dios. Hermanos, para entender de manera completa su misión, debemos entender su muerte, porque ahí es donde Él es revelado como Redentor y Salvador, como sustituto de los pecadores. Es ahí donde realmente vemos al Hijo de Dios. Y esta es la razón por la que la primera vez que alguna persona dice, este es el Hijo de Dios, es en la cruz. Es el centurión viendo a Cristo crucificado. Él entiende verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahí la historia completa de Jesucristo debe incluir
la cruz, la resurrección. Y entonces Jesús dice esto después de la cruz y de su resurrección, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque ya está completo, ya está completo, ya hay salvación para todos, ya pagué sus deudas en la cruz y ya vencí a la muerte y la puedo aplicar a todos. La historia aquí todavía no estaba completa. Él podía haber sido visto como el conquistador de los demonios, como el conquistador de la enfermedad y ahora como el conquistador de la muerte. Pero Él no puede ser entendido de manera completa hasta que vemos a Jesús como el conquistador del pecado en la cruz, como nuestro sustituto, nuestro redentor. Su muerte en la cruz es certificada por su resurrección gloriosa y esto lo capacita a Él no solo a dar vida temporal, como lo hizo con esta niña muerta, o como lo hizo con Lázaro, o como lo hizo con el hijo de la viuda, sino a dar vida eterna a un alma espiritualmente muerta. La cruz es todo. Y esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y después dice: si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, van a seguir nuestra fe. Entonces, ese es el mensaje. Entonces Jesús está accesible, disponible, puede ser interrumpido, es imparable, es imperturbable, está lleno de amor, y en el acto definitivo de amor es su compasión y el sacrificio de sí mismo en la cruz. Así que les dice: guarden este mensaje hasta que la historia esté completa. Pero nosotros, que estamos ya de este lado de la cruz, tenemos el mensaje completo. ¿No estamos agradecidos por eso? Permítanme terminar con esta historia, hermanos. Un científico canadiense llamado Gabe Hardy empezó a buscar entre todas las religiones la verdadera religión. Dice: ¿cómo voy a saber cuál es la verdadera religión? E hizo dos preguntas. 1. ¿Quién ha conquistado la muerte? 2. ¿Puedo aplicar esa conquista para mí? Y en su búsqueda, el hermano Gabe Hardy terminó en el único lugar en el que esa búsqueda termina correctamente. Y ese fue con Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Y por su resurrección provee resurrección para todos los que confían en Él. Hardy revisó y dijo: todos los líderes religiosos del mundo tienen tumbas ocupadas. La única tumba vacía es la de Jesús. El Evangelio de Juan comienza a decirnos que todo lo que fue hecho por Él. Esto quiere decir que Él creó todo lo que vio. También dice: en Él estaba la vida. Y Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. También dijo: aquí he venido para dar vida y para darla en abundancia. Y también dijo: todo aquel que en mí cree nunca morirá. También dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en esa afirmación, en Juan 14:19, respondió a las dos preguntas de Jaime: yo vivo y ustedes también pueden vivir. Conquistar la muerte es la gran pregunta. Jesús llegó al punto de decir al principio de su ministerio, en Juan 2:19: destruid este cuerpo y en 3 días lo resucitaré. Y esa afirmación no era vacía, no era de dientes para afuera. Él sabía lo que estaba diciendo. Cada uno de los 4 evangelios termina con el relato histórico de la resurrección de Jesucristo. Es verdad de manera inequívoca, porque hubieron más de 500 testigos oculares y todas las evidencias se han presentado. Es más comprobable la resurrección de Jesucristo que Cleopatra haya existido en la tierra.
o que Julio César, o que Alejandro Magno. La resurrección de Jesucristo está más verificada que esas otras tres historias. Él conquistó la muerte para sí mismo, pero no solo para él. Cuando los discípulos de Juan el Bautista quisieron saber si Jesús era el Mesías, ¿qué fue lo que le respondió? Ellos preguntaron, ¿Él es el que debe o es otro el que vendrá? Las respuestas, hermanos, dice, los ciegos reciben vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Esa es la respuesta. Una cosa es hacer la afirmación de que puede resucitar a la gente de los muertos y otra es hacerlo y demostrarlo. Una cosa es decir que conquistarás la muerte y otra cosa es hacerlo y resucitar al tercer día. Jesús mostró su poder sobre la muerte y en las resurrecciones que Él llevó a cabo cada palabra con un mandamiento de su ministerio. Y el poder mostrado por su propia resurrección. Y como consecuencia, Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, ¿le tememos a la muerte? No. Amén. Nadie quiere pasar por ahí. Pero hermanos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y por eso cantamos, ¿verdad? Cuando allá se pase lista en aquel día final. Y su gloria el Salvador compartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar y que sea pasada lista, ¿qué dice? Allí he de estar, allí he de estar. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Todos los seres humanos tienen temor a accidentes, violencia, asesinatos. Hoy no podemos salir en la tarde, no podemos salir cuando anochece, no podemos andar por ciertos rumbos. ¿Qué tal nos apanicó el COVID? Y ahora la influenza, y la nueva variante que viene, y no sé, a peor nivel del mundo. ¿Cuántas cosas venden miedo? Pero finalmente todos hermanos, todos nosotros, y en especial los que pasamos de cierta edad, estamos cada día más cerca de enfrentar la muerte. Algo que todos pasaremos si es que el Señor no viene antes. Quien no tiene a Cristo, la muerte provocará separación, destrucción, olvido y desintegración. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vives con temor constante a la muerte y al infierno? Debemos, hermanos, atender el problema del pecado. Debemos atender el problema espiritual, el que se castiga en el infierno. ¿Cuánta gente que va a la iglesia, que se dice cristiano, viven en temor porque no están seguros de su salvación? Y no están seguros de su salvación porque aman al mundo y aman al pecado en el que viven. La inseguridad es una constante en su vida. Pero si te arrepientes verdaderamente, pides perdón, entregas tu vida a Cristo y dejas que el Espíritu Santo te gobierne, entonces comienzas desde hoy a vivir la vida eterna. Y cuando te toque, vas a dormir, con la seguridad de que vas a despertar.
y eso te libera del temor de la muerte. Así que, hermanos, cuando vayamos a la presencia de nuestro Señor, estemos seguros de que es un estado temporal, dormidos, como dijo Cristo. Es una liberación del alma en la presencia del Señor, y dormiremos hasta el día de la resurrección. Y entonces, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta promesa hermosa, por esta confianza que nos da, Señor, porque eres tierno, cariñoso y sabes, Padre, lo que necesitamos. Y queremos alabarte y darte gracias por la seguridad que tenemos en la resurrección de Jesucristo, por la confianza de que todos estaremos juntos, Señor, reunidos en ese festejo, en esa celebración, en las bodas del Cordero, Padre. Porque anhela nuestra alma estar ya contigo, porque queremos, Señor, estar ya presentes contigo. Queremos, como Pablo decía, para mí el morir, Señor, es ganancia, Padre, pero queremos, Señor, también cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, y damos esa confianza. Y aquellos que no la tienen, Señor, permite que el Espíritu Santo abra sus corazones y que puedan entregar su vida completamente a ti, Señor, para que ya no tengan más temor, para que estén ciertos que un día van a resucitar contigo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.